Este es un video respuesta a otro video sobre la cuestión si Dios existe o no. Creo que el que maneja la página de Quantum Fracture no entendió bien lo que quiso decir el otro youtuber, ese Medani, si no me equivoco. Porque todo lo rebaja a un tema más que todo cientificista. Y todos sabemos que hablar de este tema trasciende la ciencia. Como medio explicativo de la naturaleza, ¿no? Se supone que Dios trasciende esta misma naturaleza, por lo que no podemos usar la ciencia, sino la razón para intentar llegar a una verdad, entre comillas. Bueno, si es que el ser humano puede hacer ello, ¿no? Para ese Medani, Dios existe, es la conclusión, su conclusión propia de su argumento, ¿no? Él elabora su argumento con unas premisas y si estas premisas son verdaderas, su conclusión tiene que serlo. Él usa la lógica más que el cientificismo estricto y eso al parecer Quantum Fracture no puede entenderlo, ¿no? Tiene ciertas molestias, algo incomprensible, ¿no? Para una persona más o menos que sabe o le gusta estos temas, ¿no? Recuerda verdades científicas asociamiento que él puede tenerlas. Eso ya es una falacia de petición de principio y una falacia de afirmación gratuita. Porque no hay algo así como una verdad científica, ya que esta no, la ciencia no da solamente posibles explicaciones que son coherentes con los hechos que observamos, con los fenómenos, pero pueden en últimas instancias ser incorrectas. Como recoge Gary Lewis en un artículo en The Conversation, eh, acá nos dice esta parte que está resaltante, ¿no? Que la he resaltado. En el sentido matemático, que bueno, va a dejar el enlace en la descripción para que puedan leerlo. Él nos argumenta que solamente en este sentido matemático es en lo que podemos realmente hablar sobre algo demostrado. En ese sentido, en un sentido más estricto, la ciencia a estas alturas, a pesar de todos los años de investigación sobre el universo, la ciencia no ha podido demostrar nada. Y bueno, acá vemos que en el video de respuesta de Quantum Fracture habla de verdades científicas, cosas demostradas como si fuera algo propio de la realidad humana. Bueno, este es un tema tan extenso, filosófico, que no podemos tratarlo en tan corto tiempo, pero ya tenemos una idea de lo que podemos llegar con nuestro conocimiento y lo que es una verdad o demostración científica. En la primera parte de este video daremos respuesta a su primera objeción: selección natural y complejidad. En una cosa puedo estar de acuerdo: la complejidad no es un buen sustento de un diseñador. Una serie de caracteres al azar, en donde no podemos encontrar información coherente, digamos, una secuencia de 1000 caracteres, es más compleja que solo 10 caracteres como hola, ¿qué tal? Pero ¿cuál de estos podemos definir casi sin lugar a dudas que proviene de inteligencia? Pues la de 10 caracteres. La especificidad es así un argumento más ideal para defender la idea o la inferencia del diseño. Pero la especificidad que encontramos en la vida es también compleja y no puede ser causada por las variables que inocentemente Quantum Fracture nos hace ver, omitiendo importantes variables en la investigación actual. Empieza reconociendo la complejidad para luego hablar de un origen simple de la vida. Incomprensible, ¿no? Tal vez reconociendo que los mismos investigadores siguen tomando el origen de la vida como un misterio y reconocen que no hay evidencia experimental que fundamente una serie de hipótesis imaginativas. Como reconocen muchos investigadores, por ejemplo, en este último simposio de la Sociedad Internacional de Astrobiología y Bioastronomía, celebrada en Japón, cuyo tema principal fue el origen de la vida. Acá vamos a analizar brevemente las preguntas propuestas para el simposio. Todas ellas desde un punto de vista físico y químico presentan grandes problemas para la comprensión del origen de la vida por medios solamente naturales. Por ejemplo, acá podemos leer, pregunta si están de acuerdo con que no se sabe hacer secuencias macromoleculares en condiciones prebióticas. La gran falla en todos los modelos del origen de la vida es el marco experimental. Muchas hipótesis, pero nada concreto. Esta parte es importante para, de alguna forma, poner los paños fríos a esas explicaciones simplistas y fáciles de la vida. Acá leemos, punto de inflexión de la vida a la no vida nunca se ha puesto en una configuración experimental.
En realidad nunca se ha aclarado esto tampoco desde el punto de vista conceptual. Acá vimos otras preguntas relacionadas con la problemática. Podemos construir sistemas biológicos reales basados en ARN y en el mundo ARN en un tubo de ensayo, aunque es el modelo más aceptado hoy en día. El mundo ARN es también considerado por muchos como fantástico, como una fantasía. Esta es la parte también importante sobre el origen del código genético. Si hablamos de inferencia de diseño, este es el punto, digamos, crucial concerniente al tratamiento de la información, dado su carácter jerárquico y semiótico, que la diferencia de la información meramente química y física, la información natural. Acá tenemos otras preguntas que también el enlace dejaré en los comentarios para que ustedes puedan verlos y estudiarlos. Ahora sobre este tema de la información, aunque cada día crece el número de investigadores que lo están tomando en cuenta, como el caso de la becaria de la NASA Sarah Walker o el famoso astrólogo Paul Davies, recordado por todos sus libros acerca del tema, también que tocaba el tema de Dios, como ejemplo su primer libro Dios y la nueva física, que prácticamente en sus líneas refutaba la idea de Dios al actual conocimiento de la física. Bueno, ellos y otros tantos más ven la vida como si fuera una computadora, hacen esa analogía, ¿no? Igual que una PC se conforma en hardware y software, la vida también lo hace, ¿no? La mayoría de estudios sobre el origen de vida se hace en torno al hardware, por ejemplo, en cómo se ensambla químicamente en condiciones naturales una molécula de ARN, pero olvidan ocuparse de esa parte, del software, es decir, el conjunto de instrucciones que permiten la replicación de dicha molécula, algo que para estos investigadores no puede ser producido por solo interacciones químicas. Y como vemos en este artículo que también voy a dejar, que es bastante instructivo, nos hablan del aporte también de la biología de sistemas, que la información, digamos, natural, físico-química es de una sola vía, de abajo arriba, pero lo que vemos en los sistemas biológicos es una información que se retroalimenta. Podemos hacer de dos vías, de arriba abajo y de abajo arriba, algo que no es compatible con la física y con la química, con origen físico y químico. Es un artículo bastante interesante para los que quieran estar un poco informados en lo que va la investigación del origen de la vida y los grandes problemas. Si el origen de la vida por sí solo en ese, digamos, en ese hardware es casi imposible de resamblarse ahora, todas las investigaciones necesitan la colaboración de todos los investigadores para cortar, acelerar, o para aislar los subproductos que entre ellos mismos se compiten y se terminan degradando entre ellos mismos, para intentar siquiera sintetizar una sola base nitrogenada, ¿no?, de ADN. Dejaré, como les digo, este brillante artículo en los comentarios. Así que decir un origen simple de la vida, en palabras de Quantum Fracture, no sería una verdad científica. Bueno, también nos dice que es risible que alguien dude de lo que él dice. Bueno, algo que es en sí mismo risible es presentar a la ciencia como algo inamovible. La duda es buena. Sí sé que es una de las primeras virtudes del hombre, así que pedir no dudar de la selección natural es contrario a todo espíritu científico e intelectual. También puede causar risa señalar a Dawkins como una buena referencia. Él, como Quantum Fracture, tiene una visión sesgada y victoriana de la evolución. Se basan en la vieja fórmula, hacer más selección. Es decir, el neodarwinismo, la síntesis original moderna, como solución a los fenómenos evolutivos, con un claro desconocimiento del panorama científico del estudio de la evolución. En Dios en la selección natural la ponen como solución mágica a todo problema. ¿Por qué se formó la célula? Por selección. ¿Por quién tiene esas paredes que la protegen del medio? Por selección. ¿Cómo es que lograron procesos de fabricación de microtúbulos? Por selección. Selección, salen por acá, selección por allá.
una entidad mágica que viene a resolver todos los problemas. Emulando a Popper, una respuesta universal, algo que responde todo, en últimas instancias no responde nada. Así que señalar a la selección natural como alternativa a un diseñador, para mí solamente es una posición ideológica. Eh, Ahora veremos la situación actual de las teorías evolutivas y el papel de la selección. Antes que se me pase, él habla de la complejidad y nos comparte la investigación de Sol Spearman, el llamado monstruo de Spearman, que justamente es lo contrario a ese aumento de la complejidad al que él nos evoca. Porque en ese experimento vimos que las secuencias se hacen cada vez menos complejas, hasta llegar a secuencias mínimas que permitían la replicación. Si no me equivoco, era de 4500, pasó a 218 bases. En situaciones normales, esas secuencias en medios naturales hubieran perdido su capacidad de codificar proteínas, es decir, hubieran perdido su función biológica. Así que poner los experimentos de Spearman como fundamento al origen de la complejidad muestra todo lo contrario. Veré si en los comentarios también dejo la investigación original para que vean cómo fue esa pérdida de complejidad. Ya saben, de 4500 a 218 bases es pérdida de complejidad y también pérdida de la función biológica, de la función natural que tuvieran estas secuencias. Complejidad sin selección. Veremos alternativas al origen de la complejidad sin la lamentada selección natural. Empezaremos por la ley de fuerza cero. En pocas palabras, la ley de fuerza cero nos dice que la complejidad puede lograrse sin necesidad de selección natural, solo impulsadas por mutación, y además evolución neutra constructiva. Esto se ha investigado en situaciones controladas en los laboratorios a través de las grandes engreídas por los investigadores. La mosca de la fruta. Su genoma simple, digamos, las hace las preferidas para esta clase de investigaciones. Estos experimentos demostraron las predicciones de esta ley fuerza cero. Durante el siglo pasado, las moscas de laboratorio deberían haber estado menos sujetas a la eliminación de mutaciones desventajosas y, por lo tanto, deberían haberse vuelto más complejas que las silvestres. Y bueno, pues lo que observamos es que efectivamente son más complejas que las silvestres. Así que podemos ver experimentalmente cómo esta ley fuerza cero, esta forma de lograr complejidad sin selección, algo que puede ser observable, replicable y experimentable en la naturaleza. Algunos críticos, bueno, tienen algunas objeciones con esta ley. Nos dicen, por ejemplo, bueno, la selección no está en el medio, pero puede estar por dentro de la mosca. Bueno, a través de las mutaciones, todo ello, ¿no? A nivel molecular. Pero eso es, ante la evidencia que tenemos hoy en día, aún difícil. Teoría neutral. Visitamos el blog de un otrora acérrimo neodarwinista como P.Z. Myers. El título es bastante sugerente. El estado de la teoría de evolución, que no es tal vez como usted lo piensa. Acá vamos a ver lo que es la situación de la sintética frente a la teoría neutral. Acá dice: lo primero que debes saber es que la revolución ha terminado. La teoría neutral y casi neutral ha ganado. Esto no implica que la selección no sea importante, sino que solo la mayoría de las diferencias moleculares no serán producto de cambios adaptativos y selectivos. Podemos leer en la parte de acá, también lo dejaré en los comentarios para que ustedes puedan leerlo. Así, pues también nos introduce en la situación actual del estudio de la evolución. La teoría neutral está reemplazando al neodarwinismo como marco explicativo. Si nos fijamos en las evidencias, la gran mayoría de las mutaciones son o deleterias, o sea, es decir, malas, o neutras. Es decir, que estas mutaciones no van a otorgar ninguna ventaja al organismo y
Y sin ventaja, obviamente, no hay selección. No hay nada que la selección pueda seleccionar. No hay ninguna ventaja ni más mínima para el organismo. Todos los cambios van a ser por fijación de mutaciones neutras. Si no hay nada que seleccionar, la selección sería solo un filtro conservativo contra la novedad. Como nos decía Margulis en su entrevista en Discovery, he puesto el traductor para leerlo más rápido. La selección natural elimina y quizás mantiene, pero no crea. Lynn Margulis fue una destacada bióloga que lamentablemente ya no está entre nosotros. Siempre mostró duda sobre el alcance de la selección natural. También les voy a dejar la entrevista en los enlaces para que puedan leerla y ver lo que ella pensaba sobre la teoría sintética. Mucho de lo que ella pensaba en ese entonces, este artículo es de 2011, si no me equivoco. Sí, 2011, estaba en lo correcto. Llega Margulis en el 2011 y bueno, tantos investigadores nos decían el verdadero alcance de la selección natural. Estas críticas vienen aproximadamente desde los 70, pero bueno, no son muchos los que lo dicen, a pesar de que en la misma comunidad, entre ellos, sí se muestra preocupación por la actual situación de la teoría evolutiva. Y ahora veamos otro que no está de acuerdo, un digno representante de la teoría neutra, como es Masatoshi Nei. Vemos lo que él nos dice acerca de la selección natural y del alcance mágico que se le da ahora. Vemos leer, por ejemplo, se dice que la evolución ocurre por selección natural, parece científico en comparación que decir que Dios lo creó todo. Ahora dicen que la selección natural creó todo, pero no lo explican, no explican cómo. Si esto fuera ciencia, si se tratase de ciencia, deberían explicar cada paso. Es por eso que no estaba contento, o sea, con la selección natural. Solo es un reemplazo de Dios. No cambia mucho. Tendrías que explicar el cómo. Sigamos leyendo. Primero debes tener cambios, o sea, cambios producidos por las mutaciones, que es la principal fuerza en la teoría neutral. Y luego la selección natural puede operar o no operar. La selección natural ocurre a veces, por supuesto, pero algunos tipos de variaciones son mejor que otras. Pero la mutación crea esos diferentes tipos de variaciones. La selección natural es algo secundario. Y podemos ver sus demás críticas ante el actual trato de la llamada ortodoxia, los que quieren mantener la teoría neutral así con parches y todo, como si fuera una prenda remendada. Veamos, el último nos dice: cada vez que una teoría científica es tratada como un dogma, tienes que cuestionarla. Esto debe clara alusión a lo que nos decían en el video, que no debíamos cuestionar nada. El dogma de la selección natural existe desde hace mucho tiempo. La mayoría de las personas no lo han cuestionado. La mayoría de los libros de textos aún afirman que esto es así. La mayoría de estos estudiantes son educados con estos libros. Tienes que cuestionar un dogma. Usa el sentido común. Tienes que pensar por ti mismo, sin ideas preconcebidas. Eso es lo importante en la ciencia. También dejaré el enlace para que puedan ver todo el artículo, y también recomendaré su libro de 2014 donde explica este tema. Él tiene la mano justamente. La mutación dirige la evolución. Bueno, era 2013. La evolución lo leí en 2014. Ahora veremos unas alternativas aparte de la teoría neutral. Ellos son los de llamado tercer camino. Vamos a ver, voy a traducirle de nuevo para poder leerlo mejor. Es un grupo bastante peculiar. Resaltan grandes investigadores como el Dr. Noble o el microbiólogo J. Shapiro. Estos buscan tener un tercer camino, es decir, ni el darwinismo ni el creacionismo. Reconocen el sesgo ideológico que se da en torno a la teoría de la sintética, el neodarwinismo, y por lo tanto el papel limitante de la selección natural.
Acá podemos leer, ¿no? En esta parte, veamos. La alternativa comúnmente aceptada es el neodarwinismo, porque es claramente una ciencia naturalista, pero ignora mucha evidencia molecular contemporánea e invoca un conjunto de suposiciones sin fundamentos sobre la naturaleza accidental de la variación hereditaria. Acá si fijan, si citan parte de la teoría neutral. El neodarwinismo ignora importantes procesos evolutivos rápidos como la simbiosis. Bueno, ese es aporte de Margulis que ya vimos hace un rato. Transferencia horizontal de ADN, que es lo que prima en el mundo de las bacterias. Por ejemplo, la inmunidad que quieren las bacterias a ciertos fármacos se da por transferencia horizontal, no transferencia vertical, como nos dice el neodarwinismo. Acción de ADN móvil y modificaciones epigenéticas. Además, algunos darwinistas han elevado la selección natural en una fuerza creativa única que resuelve todos los problemas evolutivos difíciles sin una base empírica real. Así que si bien nos dicen que hay experimentos que prueban la selección natural, es totalmente falso. La selección natural en una verdadera perspectiva es solamente, como ya vimos, un filtro secundario contra la novedad. Trata de que todo esté como esté. Muchos científicos hoy en día ven la necesidad de una exploración más profunda y completa de todos los aspectos del proceso evolutivo. Realmente contundente. Acá tienen un grupo de investigadores que también, a pesar de no estar tan pegados a la teoría neutral, coinciden en esa crítica al poder de la selección, al endiosamiento de la selección como fórmula mágica para todo el problema. Como ya hay un ejemplo, cualquier cosa que pasa, se seleccionó, se seleccionó, se seleccionó. Eso no se puede llamar ciencia, a pesar de lo que podamos ver en el video que muestra unas cosas que realmente, si nos ceñimos a lo que él llama verdades científicas, de eso no tiene absolutamente nada. Un ratito quiero ver, mostrarle más o menos la gente que conforma esta llamada tercera vía. No son solamente biólogos, hay biólogos, genetistas, microbiólogos, informáticos, ingenieros. Realmente es una selección de talentos muy grandes. Tenemos a Ian Shapiro, profesor de microbiología, Denis Nobel y presidente de la Asociación Mundial de Fisiología, Rob Ticti, Eva Jablonka, también una excelente bióloga. Pueden ver su última participación en la conferencia de Oxford el año pasado, en que también se trató de estos temas. Se invocaba una especie de síntesis extendida para de alguna manera poder resolver todo este problema, todo este dilema que hay dentro de la comunidad, que bueno, no se comparte mucho por el público, no sé, al público, porque según ellos mismos nos dicen que esto puede jugar a favor de los creacionistas y ellos no quieren ello, ¿no? O sea que todo tienen que comerse todos los problemas internamente para no darle municiones a los creacionistas. Veré si en un posterior video puedo recoger ello. Sigamos viendo Evelyn Fanny, Grete Muller, que más adelante veremos un papel de este año, de hace pocos días, también pidiendo esas síntesis extendidas en la reconsideración de la selección natural, a pesar que en el video nos dicen que en 2007 nadie puede dudar de ello, de la forma en que los biólogos como Dawkins lo veían en los 80. Acá podemos más adelante ver cómo que eso es, que más bien da risas pedir que no se duden de las cosas, especialmente en la época que estamos, en la época de la información, en la era de la información, donde toda la información está disponible en un solo clic. Acá tengo el libro Evolución de la síntesis extendida. Kunin, también un excelente biólogo. Navos, Taporora, Baluska. Realmente son muchos los profesionales de diferentes áreas que se adhieren a esa tercera vía, que renuncian al neodarwinismo y buscan explicaciones más científicas. También dejaré el enlace a la página porque pueden ver ustedes
a toda la gente que lo conforma, ver sus publicaciones y contrastar la información. Ahora vamos a echar ese vistazo a esos papeles que he mencionado. Acá está el de Müller. Dice por qué es necesaria una síntesis extendida. En el resumen podemos leer, vamos a traducirlo para leerlo más rápido. Entre otras consecuencias, el marco extendido supera en mucho las limitaciones de la explicación tradicional centrada en genes e implica una comprensión revisada del papel de la selección natural en el proceso evolutivo. También voy a dejarlo en el comentario. Pueden ver que es 2017, 6 de octubre. Hoy estamos en 24, 2017. Así que decir que da risa que en 2017 se hablen de dudar de la selección natural sea algo, un pecado. Acá vemos que no es así. El artículo de Masatoshi Ney era 2013. El PZ Meyer es del año pasado. Y así sucesivamente. Pedir que no se duden las cosas es realmente un dogma. Y más adelante en el video dicen que hablan de fanatismo, y realmente el que hace el video muestra un fanatismo a las ideas de los biólogos como Dawkins y Darwin, que se basan principalmente en ideologías. Acá más que todo esta es la posición más, digamos, más permisible con la sintética. Acá nos pide extenderla para recoger todos los avances, todos los descubrimientos de la genómica molecular, del evo-devo, de la embriología, de fisiología y demás cosas, que epigenética, que no recoge el neodarwinismo. El artículo toma los debates históricos que han tenido, por ejemplo, nombrado acá Gould con sus famosos debates contra Dawkins que se daban en los 80, pero acá mencionan un papel posterior. Gould, que propuso el llamado equilibrio apuntado. Acá nos hablan sobre el evo-devo, algo que también socava el alcance de la selección. Vamos a dejar el artículo en el enlace para que ustedes puedan leerlo mejor, más detalladamente, con más calma. Más adelante vamos a leer, por ejemplo, la variación seleccionada restringida y facilitada por el desarrollo. Antes de que la selección natural pueda actuar, el sistema de desarrollo alberga tendencias hacia ciertas soluciones, una propiedad que se ha denominado sesgo de desarrollo. Bueno, antes que la selección actúe, puede ver que se pueden lograr cambios felicidad fenotípica, que también es aplastante para el marco actual. Tanto así que lo que se explicaba como el icono de Darwin, lo llamado pinzones de Darwin, era publicado como una muestra del alcance de la selección, pero ahora vemos que la variedad de pinzones se da principalmente por que sus genomas son muy plásticos. Por eso sus picos cambian en dependencia de las condiciones medioambientales, y la gran cantidad de subespecies que hay de pinzones se deben principalmente a la hibridación. Es un artículo muy extenso. Acá hablan de selección multinivel. La teoría neutral también nos habla de otros tipos de selección que no son la selección natural, pero no le endiosan como lo hacen los neorreviristas. Está la selección positiva, la selección negativa, que no tienen conceptualmente nada que ver con la selección natural. Acá nos hablan de que todo ese tipo de selecciones pueden estar en una forma jerárquica, pero como la naturaleza puede llegar a tal jerarquía, pues algo que no se explica, solamente se pone y hasta pueden ver que lo toman de una parte muy pequeña, porque realmente es como más es como una suposición. Ven el grado de jerarquías, ven la fenomenología y dicen, bueno, tiene que haber diferentes tipos de selección para explicar esto, pero experimentalmente, empíricamente no hay forma de sostenerlo. Y como le digo, dejaré el artículo en los comentarios para que ustedes puedan ver. Biología de sistemas, algo que ya tratamos también en el artículo de Paul Davies.
la parte que puede interesar a la mayoría, la llamada síntesis extendida. Bueno, pueden leerlo con más calma porque si no nos tiraremos como una hora de video. Bueno, ahora veremos otro papel de este año, de hace unos pocos meses. Bueno, días, 2 de octubre de 2017. El título ya es bastante fuerte. ¿Por qué no queremos otra síntesis? Básicamente nos dice que ninguna otra síntesis es necesaria. La biología traspasada es demasiado compleja para inferir, para sostenerla en una sola teoría maestra, como vimos en el anterior papel, a Müller pidiendo una síntesis extendida. Acá vemos otro autor diciendo que no necesitamos nada de eso. Ya podemos leer acá, por ejemplo, este cambio de frecuencia de genesia, la teoría en cambio de frecuencia de genesia fue diseñada para apoyar una visión darwiniana en la que el curso de la evolución se rige por la selección y para excluir una visión impulsada por mutación en el que el momento y el carácter del cambio evolutivo pueden reflejar en el momento. Es decir, acá nos está hablando ya vimos, de la neutralidad, acá lo llama mutacionismo. Acá nos dice también que la teoría sintética no es la base del pensamiento actual, del pensamiento evolutivo actual, sino un caso especial, una concepción más amplia que incluye, entre otras cosas, una visión impulsada por la mutación, una teoría neutral, introducida por los bioquímicos en la década de 1960 y ahora ampliamente invocada, como ya vimos en los artículos anteriores. Bueno, acá también menciona tácitamente a Kimura, que fue el que a finales de los 60 nos dio esta teoría neutral. Acá lo que dije anteriormente, la biología evolutiva no se rige por ninguna teoría maestra. Y por eso, por lo que vimos a los proponentes de la tercera vía y otras personas que no también comparten este sentido, que a pesar de que la neutral es ampliamente apoyada por la evidencia, no puede ser un marco explicativo para que recoja todo lo que la complejidad de la evolución. También dejaré el artículo en el enlace para que puedan leerlo ustedes. Es realmente muy fuerte contra la actual ortodoxia. Comparte lo que yo ya les comenté anteriormente. Por ejemplo, acá la OMS, o sea, la teoría sintética falló bastante rápidamente como teoría maestra cuando a principios de la década de 1960 los resultados de la secuenciación comparativa llevaron a los bioquímicos a invocar precisamente el tipo de división impulsada por mutaciones, teoría neutral, que Fischer y los arquitectos de la sintética habían tratado de excluir. O sea, la sintética fue, digamos, lo que se llama un pacto de caballeros. O sea, vamos a agarrar lo que es la selección, lo que es mutaciones, teoría genética de poblaciones, y ya vamos a decir que esto explica todo. Pero vemos que ya en los 60 se vio que esto no explicaba casi nada. No digamos que el neoliberalismo es falso, pero es solamente un marco de referencia muy pequeño. Puede tratar de explicar solamente ciertos pequeños cambios, no todo el abanico de la evolución, intentando en la micro y en la macro. Nos sigue diciendo cómo ha fallado en la teoría sintética. Seguimos leyendo. Bueno, acá también parte de lo que decimos, según la Enciclopedia de Biología Evolutiva de Oxford, la síntesis moderna se define como un conjunto flexible de puntos de vista que pueden absorber cualquier desafío en una evolución modificada de sí misma. Es decir, si algo viene a falsar parte de su postulado, simplemente se lo cambia y no pasó nada. Esto lleva al autor a decir: el razonamiento no es científico sino cultural, se trata de una tradición intelectual definida por las personas y sus intereses. Ese tipo de pensamiento poco sólido es que los científicos que deliberadamente debatan una teoría científica se están alienando con un grupo de identidad cultural.
O sea, como dije anteriormente, estas teorías solamente se sostienen en un marco ideológico, no científico. Dice que la vieja fórmula de selección más mutaciones al azar es solamente parte de una ideología. El alcance también endiosado de la selección natural es parte de una ideología, no es nada de ciencia. Así que hablar de una verdad científica y señalar a la selección natural como alternativa al diseñador es totalmente falso. Acá siguen dándole con palo, por lo tanto conformar nuestra comprensión de la biología evolutiva para que encaje con la narrativa de síntesis. No solo distorsiona la historia, sino que también distorsiona la ciencia. En un sentido menos estricto, la dicotomía de la selección creativa de las materias primas inertes, las explicaciones de los darwinistas, la explicación que da Darwin, Dawkins, y la explicación que da Quantum Fracture es esta. La selección como medio creativo, actuando como mutaciones al azar, es ampliamente cuestionado por científicos bien informados de hoy. El artículo de hace pocos días, 2017, no como nos dicen en el video, que en 2017 nadie duda de nada, todos estamos felices, los biólogos se agarran de la mano, dando rondas, saltando, jugando a las escondidas, no, nada de eso. El mundo de la biología ahora está totalmente, que dista mucho de lo que nos quiere decir el video con sus llamadas verdades científicas. Acá, como ya dijimos anteriormente, evolución molecular, bodeo y otros aportes que realmente hacen trizas la sintética. Es un documento algo largo y creo que ya repasamos lo que es pertinente para el tema, pero voy a dejar en la descripción para que ustedes lo lean, porque recoge todo con una recopilación histórica de los fallos de la teoría, de cómo se parchó, de cómo se sostiene un marco ideológico y todo ello. Es un papel revisado por pares en Biology Direct. Acá también podemos leer más abajo al final el aporte de esos revisores, en que destaca el nombre de Kunin. Ya lo vimos como parte del Tiraway. Lo dejaré para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, vamos a seguir, si no nos quedamos aquí esta mañana. Acá de nuevo Peseta Meyer, que ya tuvimos oportunidad de leer algo de él. Acá nos comenta: ayer me sorprendió bastante ver tanta reacción negativa a mi afirmación de que la evolución es mucho más que la selección y que los cambios aleatorios no selectivos dominan nuestra historia. Acá habla de la teoría neutral, como que ya vimos, que es la ganadora frente a la sintética como marco explicativo más acorde con la evidencia que tenemos. Él sigue diciendo: otra vez deberíamos ser honestos desde el principio sobre la complejidad de la teoría evolutiva moderna y cómo ha llegado a ser muy diferente de lo que Darwin sabía. Como ya vimos en el papel que mostramos que ya no sería necesaria una nueva síntesis, la complejidad evolutiva ya sobrepasa todo cualquier marco explicativo. Acá Meyers, bueno, ya vimos esta parte, la teoría neutral y casi neutral ha ganado. Larry Moran, otro acérrimo darwinista, si visitan su blog para ver en su cabecera que tiene la foto de un célebre camino que a Darwin le gustaba recorrer en sus ratos libres. Nos acá habla de la teoría neutra y exclama: la deriva genética aleatoria es por lejos el mecanismo dominante de la evolución. O sea, olvídense de la selección. Acá la deriva genética es lo que primaría como hipótesis. Si acordamos a J. Shapiro, él tiene lo que él llama ingeniería genética natural, donde compara el trabajo del genoma con el trabajo de los ingenieros humanos. Nos dice que todos los cambios, todas las fijaciones en el organismo no es para nada aleatorio.
sino una precisa edición del genoma. Podemos seguir leyendo. Esta parte también es resaltante. Richard Dawkins y Daniel Dennett podrían estar reacios a respaldar la idea de que la selección natural no es la principal fuerza motriz de la evolución. Bueno, Dawkins, Dennett, Harris y el fallecido Hitchens, los llamados 4 jinetes del apocalipsis. Ya ustedes saquen sus ideas de por qué podrían ser tan reacios a perder a su diosa selección natural. Acá de nuevo se menciona a Kunin, que ya vimos algo de él. Kunin no es un cualquiera, dirige el Centro de Investigación Genómica Evolutiva en el Centro Nacional de Información Biotecnológica. Acá nos dicen: a pesar de nuestra incremental admiración por Darwin, debemos regalarlas como visión victoriana, incluidas sus versiones renovadas que florecieron en el siglo XX, o sea, el Pacto de Caballero, la teoría sintética, a los venerables salones de los museos a los que pertenece, y explorar las consecuencias del cambio de paradigma. Que hablamos de un cambio de paradigma, un cambio en la forma de entender los procesos evolutivos. También dejaré este artículo en los comentarios. Lo más importante sería investigar y no quedarse con explicaciones facilistas. Número 2, no podemos hablar tanto así de verdades científicas, pero sí podemos afirmar que el enojo de Quantum Fracture fue infundado. Tercera conclusión: señalar a la selección natural como alternativa al diseñador queda muy grande, ya que vimos que no tiene el poder que Dawkins y los incautos que le creen y le siguen dicen. Y por último, en el mundo de la ciencia actual no hay explicaciones facilistas. La parte referida a la inflación, a la cosmología, la dejaré para más adelante, pero sería un video mucho más corto, ya que los mismos especialistas, cosmólogos como Cian Carroll, nos dicen que en este aspecto solamente hay especulaciones. Y podemos ver, por ejemplo, en otros físicos matemáticos como White, que la inflación realmente está en un periodo de crisis. Todo ello lo veremos en otro video. Gracias por verlo. Hasta luego.